¿Alguna vez te has preguntado por qué asociamos los colores naranja y negro a Halloween? ¿O por qué se cree que el ajo ahuyenta a los vampiros? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos.
Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, su tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Soy curiosa de profesión y su anfitriona en este episodio dedicado a lo espectral y desconocido. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos a este episodio especial temático de Halloween. Como ya es costumbre, primero vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos. El episodio pasado vimos un tema muy importante, muy interesante y tuvimos una entrevista especial. Hablamos sobre el Premio Nobel de Medicina 2025, que se lo atribuyeron estos tres científicos. Vamos a ver más sobre la noticia para recordar, pero era específicamente sobre el descubrimiento de una nueva célula T bautizada célula T reguladora, que nos ayuda a entender cómo el sistema inmune nos protege de nuestro cuerpo y de nuestra invasión, porque regula cómo actúan las otras células inmunitarias, ¿no? También hablamos con nuestra entrevistada sobre la importancia de las vacunas. Por lo tanto, el Premio Nobel de Medicina fue dedicado al descubrimiento sobre las células T reguladoras y el sistema inmunitario. Los investigadores estadounidenses Mary A. Brunkow y Fred Ramsley, junto al japonés Shimon Sakaguchi, han sido galardonados por su trabajo en entender nuestras defensas. Si bien todavía no reciben el premio, porque los premios se reciben, si mal no recuerdo, en diciembre o enero, sí ya fueron nominados y indicados como los ganadores, ¿no? La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska ha concedido el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 a estos tres científicos. Mary Brunkow, del Instituto de Sistemas Biológicos en Seattle, Estados Unidos, Fred Ramsley, de Sonoma Biotherapeutics en San Francisco, y Shimon Sakaguchi, de la Universidad de Osaka, en Japón, por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica. El sistema inmunitario es una herramienta poderosa que nos protege frente a miles de microorganismos diferentes cada día, pero debe mantenerse bajo control. Si sus mecanismos de defensa se desregulan, puede atacar a los propios órganos y tejidos del cuerpo, que es lo que lamentablemente ocurre en muchas de las enfermedades autoinmunes y en algunos cánceres. Los tres galardonados han sido reconocidos por identificar cómo se regula este equilibrio. Sus hallazgos revelaron la existencia de las células T reguladoras, las guardianas del sistema inmunitario, que impiden que nuestras propias defensas se vuelvan contra nosotros. Sus descubrimientos han sido decisivos para comprender cómo funciona el sistema inmunitario y por qué no todos desarrollamos graves enfermedades autoinmunes, señaló Ol Campe, presidente del Comité Nobel. Aquí tenemos a los tres científicos al respecto, ¿no? Tenemos los antiguos descubrimientos premiados, pero la importancia era esa, ¿no? Que tenemos ahora esta nueva célula, este nuevo entendimiento de cómo funciona nuestro sistema inmune. Y es importantísimo entender cómo funciona el cuerpo en la normalidad, porque así podemos poco a poco ir separando variables para saber por qué hay personas que sufren enfermedades autoinmunes, qué es lo que está gatillándolo, si es un tema genético, tema proteico y luego cómo podemos modificarlo para ayudar al tratamiento, ¿no? De estas enfermedades que son muy dolorosas en la mayoría de los casos y para los cuales solo teníamos tratamiento, ¿no? Por lo tanto, si quieren ver todo el detalle sobre la inmunidad, qué es la inmunidad y cómo nuestro sistema inmune y sus distintas células hematopoyéticas nos ayudan a combatir todas estas posibles ataques, ¿no? Y patógenos, pueden verlo en nuestra página de YouTube. Recuerden que allí siempre encontramos nuestros episodios anteriores. Pero, dado que hoy es 29 de octubre,
vamos a empezar a ponernos en, eh, ¿cómo decirlo?, la mentalidad de las fiestas, de las festividades, dado de que se acerca Halloween y también el Día de los Muertos o el Día de Todos los Santos, dependiendo de en qué país de Latinoamérica estén. Acá en Chile se tiende a celebrar más el Día de Todos los Santos, como el Día de Todos los Muertos, ¿no? Pero se viene esta época, ¿no? De terror, producto de lo que hemos adoptado desde América, ¿no? Estados Unidos. Así que vamos a comenzar con una nueva sección, un nuevo segmento llamado La Ciencia del Miedo. Esta sección será nuestro especial de Halloween acá en el Microscopio Filosófico. Pero hoy no investigaremos fantasmas en casas abandonadas, sino un espectro mucho más contemporáneo y lamentablemente mucho más dañino, que es el de la desinformación. Pero primero, para entrar en ideas, tenemos que entender por qué nos gusta lo terrorífico. Porque por algo a todos nos gusta celebrar esta celebración que no es propia de nuestra cultura, más bien la adoptamos de otras, surgió desde Irlanda, pero lo cierto es que se ha propagado por todo el mundo y tiene que haber una razón. Y esa es la psicología del terror. ¿Por qué a algunas personas más que a otras, pero en general a la gran mayoría, nos gusta aterrorizarnos? Vamos a ver aquí. Ahora tus sabores favoritos en un nuevo formato de 1.25 litros a solo 1.000 pesos. El terror es uno de los géneros de ficción más populares de hoy en día. Franquicias como It, Saw y The Last of Us demuestran una y otra vez que las personas adoran ser asustadas por mero entretenimiento. Esto podría generar la pregunta: ¿qué hace que los payasos aterradores, tiburones colosales y zombies come cerebros sean temas tan populares en el mundo de la ficción? En este video queremos explorar la psicología del terror y por qué la gente disfruta de ser asustada o aterrorizada. La adrenalina. ¿Qué pueden tener en común los exámenes, hablar con la persona que te gusta y Slenderman? Bueno, todos son muy eficaces induciendo miedo. Y aunque estas experiencias son distintas entre sí, tu cuerpo reacciona de una forma muy similar. De acuerdo con Medical News Today, cuando sientes que estás en peligro, tu cerebro activa una respuesta de lucha o huida, haciendo que tus pupilas se dilaten, tu corazón lata más rápido y tu presión sanguínea aumente. Estas son respuestas evolutivas que ayudan a mantenerse alerta cuando el organismo percibe que se aproxima el peligro. Al exponernos a imágenes aterradoras, películas y videojuegos de terror, hacemos creer a la mente que está en peligro, lo que produce una carga de adrenalina y sentimientos de miedo y emoción. Pero por supuesto, es importante que el peligro real siempre se mantenga a raya, lo que nos lleva a red de seguridad. Imagina que eres un guardia de seguridad en una pizzería familiar. Tu turno empieza a las 12 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Tu trabajo es sentarte en una habitación y monitorear 4 animatrónicos que cobran vida y deambulan por el restaurante. Desvías tus ojos de la cámara por 2 segundos, cuando de repente el animatrónico del zorro entra a tu habitación y comienza a gritar. Si esto te pasara en la vida real, ¿crees que te parecería emocionante? Probablemente no. Pero si supieras que solo se trata de un videojuego, sabrías que es algo seguro aunque el panorama sea terrorífico. Y esta es la principal diferencia entre el peligro real y el falso. En su libro The Dangerous Edge, el psicólogo Michael J. Apter explora cómo es que la gente encuentra emoción en las actividades extremas. Su teoría es que la gente puede aumentar sus niveles de emoción en las actividades de riesgo gracias a tener una mínima red de seguridad que evite que estas actividades puedan ser letales. Es así que la gente puede disfrutar de las montañas rusas, puenting o incluso películas de terror. El hecho de que el terror detrás de la pantalla no sea real es seguridad para el espectador al tiempo que maximiza sus niveles de emoción. Edad y género. ¿Quién crees que sería más propenso a disfrutar de películas o juegos de terror? ¿Tu hermano adolescente o tu abuela? Los investigadores Claesen y Johnson intentaron responder esta pregunta. En 2020 llevaron a cabo una encuesta en línea con 1.070 participantes y les hicieron preguntas sobre las características de su personalidad, género, edad y sus pensamientos acerca de las películas de terror. ¿Qué encontraron? Descubrieron que las personas que disfrutan de las películas de terror tienden a tener una imaginación vívida, buena estabilidad emocional
y una fuerte creencia en lo paranormal. Los investigadores también notaron que los hombres son más propensos a disfrutar de las películas de terror que las mujeres. Sus estudios también mostraron que había una correlación negativa entre el disfrute de este tipo de película y la edad. Esto básicamente significa que si vas a jugar a un juego de terror, te asegures de que sea con tu hermano adolescente y no con tu abuela. La narrativa. ¿Has disfrutado alguna vez de una película o juego de terror, aunque normalmente no disfrutes de este género? ¿Qué fue lo que lo hizo disfrutable? El filósofo Noel Carroll cree que hay algo que atrae a la gente al género de terror, que es mucho más significativo que simplemente los sustos repentinos o jumpscares. En su libro La filosofía del terror, Carroll argumenta que lo que en el fondo atrae a la gente al género de terror sobre cualquier otra cosa es la curiosidad. Con la narrativa adecuada, el género de terror es capaz de causar curiosidad en la audiencia e incluso motivar a la gente a no solo ver películas de terror, sino incluso a crear sus propias teorías sobre la historia. Aunque el terror no sea de tu agrado, podrías sorprenderte con la película o el juego correcto que estimule tu curiosidad y te atrape con su fascinante historia. ¿Qué tal una buena película de terror para tu próxima noche de cine? ¿Y tú? ¿Eres un gran fan del terror? ¿Cuáles son tus películas o juegos de terror favoritos? Si no te gusta este género, ¿qué hace que no te agrade? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te gusta este tipo de videos en donde se explica la psicología detrás de eventos cotidianos, puedes ver este otro sobre la psicología detrás de los retos virales. Bueno, este canal de YouTube se llama Psych2Go y también es buenísimo para poder entender la psicología detrás de muchas cosas. Y me fascinó bastante cuando vi, claro, la psicología del terror es mucho más compleja que solo me gusta sentir la adrenalina, ¿no? Hay más allá muchas veces de ello. Y porque también si fuera solo por la adrenalina de los jumpscares, probablemente nos aburriríamos, porque nuestro cerebro constantemente requiere de más estímulos, constantemente requiere de más elementos que atraigan su curiosidad. Por ello, si queremos resumirlo un poco, ¿no? El miedo es la reacción en cadena que nos pone en alerta ante una posible amenaza. Primero debe haber un estímulo que cause este terror. Luego de ese estímulo se produce una revolución hormonal, generalmente liderada por la adrenalina. Se acelera nuestro corazón, comenzamos a sudar, los músculos se tensan y nos hiperventilamos, que son consecuencia de esta actividad hormonal. Y finalmente, una vez que el estímulo del terror desaparece y nos damos cuenta de que estamos a salvo, liberamos dopamina y serotonina y sentimos placer, descanso, ¿cierto? O relajación. Esto también ocurre mucho para quienes vivimos acá en Chile, ¿no? Y en el norte del país, con elementos verdaderamente terroríficos en los que uno puede perder la vida, como puede ser una evacuación. Hay personas que le tienen terror a las evacuaciones por terremotos, a las sirenas que suenan, ¿no? Y por lo tanto también pasan por este proceso. Y esa es la razón por la cual cuando hay un temblor o cuando hay un verdadero peligro, nuestro cuerpo por la adrenalina puede llegar hasta la zona de seguridad sin ningún tipo de cansancio. Llegamos arriba de la nada, pese a que cuando estábamos practicando en el simulacro en realidad nos pareció un camino muy largo en medio de la verdad, del momento del vivir o no vivir, llegamos sumamente rápido. Pero luego nos relajamos y en ese relajarnos se libera esta dopamina y serotonina de placer si sobrevivimos, pero también a su vez todos nuestros músculos se relajan y eso nos hace sentirnos cansados. Y allí es cuando nos llega el golpe de "Ugh, sobreviví, queremos dormir, descansar, etcétera", ¿no? Pero este proceso, que es completamente natural, igualmente si ocurre en exceso, si lo buscamos con exceso, em, o lo vivimos con exceso, puede llevar a estrés crónico y finalmente termina siendo perjudicial. Cuando la adrenalina es tan constante y empieza a llamar acumulación de otra hormona llamada cortisol, hablamos ya de un estrés crónico y esto se puede dar no solo en este contexto, sino también contextos laborales, etcétera. Por lo tanto, es bueno sentir un poco de miedo, pero vivir con miedo constante no lo es. Es muy peligroso para nuestra salud. Pero bueno, estamos en el capítulo de Halloween y el tema de hoy justamente tiene que ver con una situación bien especial.
Era la víspera de Halloween de 1938. Un joven llamado Orson Welles y su compañía de teatro Mercury ponen en escena una adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos de H.W. Wells. Lo que pasó después de esta prueba de experimento social fue no intencional. Parece extraño pensarlo, pero han pasado ya un tiempo. Un 30 de noviembre de 1938 ocurrió esta radiofonía que causó un pánico enorme en Estados Unidos y tal cual como dice aquí, fue no intencionado. Vamos a ver un poco de aquello, porque a la mayoría de nosotros nos parece extraño, pero tenemos que ponernos en el contexto de lo que ocurrió. Y si alguno leyó el libro de la Guerra de los Mundos, más o menos sabe hacia qué me estoy refiriendo. El 30 de octubre de 1938 se produjo la primera señal de que algo estaba cambiando en el ambiente, más concretamente en las ondas. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. La Guerra de los Mundos, aquel viejo relato sobre una invasión marciana escrito en 1898, había madurado convirtiéndose en algo que cuajó de manera extraña en 1938. 1938 fue un año asombroso. Fue el año en que apareció Superman, pero también fue el año en el que se consiguió la fusión del átomo y comenzó la era de la energía nuclear. También fue el principio de la agresión alemana. En marzo de 1938, la crisis política hizo que Austria se anexionara a Alemania. Y en septiembre, los nazis ocuparon los Sudetes. Con todas estas noticias que no anunciaban nada bueno en sus radios, el público necesitaba evadirse y sintonizaban espectáculos de variedades como La Hora de Chase y Sambor, con Edgar Bergen y Charlie McCarthy, que concitaba el 90% de la audiencia de la radio. Frente a estas marionetas cómicas, la CBS tenía el Teatro Mercurio en las ondas, bajo la dirección de un hombre de 23 años, de nombre Orson Welles. La serie dramática estaba bien considerada, pero apenas podía hacerse un hueco entre la audiencia. Eso mismo sucedió el 30 de octubre hasta que los oyentes comenzaron a buscar algo que sintonizar en su dial. Fue algo que sucedió por una curiosa casualidad. Fue el primer caso de zapping, de cambio de canal en masa. La gente escuchó el primer sketch del programa cómico de Edgar Bergen y Charlie McCarthy, y entonces pusieron una canción de Nelson Eddy. Pero la gente quería escuchar el programa de humor y no la música, y se puso a buscar en el dial alguna otra cosa que escuchar, y sintonizaron con la CBS justo cuando los extraterrestres llegaban a Grover's Mill. Los boletines de noticias fingidos no se parecían a aquellos reales otros que venían de Europa, y seguían la pista a un extraño objeto cilíndrico procedente de Marte que había ido a parar a una granja de Nueva Jersey. Y entonces la tragedia empezó a crecer. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of this thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and this thing must be hollow. El informador fue interpretado por Frank Riddick, y si su interpretación parecía realista, fue por una buena razón. Riddick había estado escuchando las grabaciones del desastre del Hindenburg que se había producido el año anterior y conocía bien cómo Herb una compostura y se vino abajo llevado por el terror cuando retransmitió el accidente en directo. Y Frank Riddick recreó todo aquel horror para la escena de la Guerra de los Mundos. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the bars, the gas tanks, the automobiles.
spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Los marcianos de la radio habían tomado el planeta y los oyentes se lo tragaron. Según una estimación, al menos 1 millón de personas se creyeron que los Estados Unidos estaban siendo atacados. La CBS acababa de establecer una política de mayor cortesía entre sus operadoras telefónicas y el supervisor escuchó decir a la operadora: "No, señora, no tenemos información sobre eso, lo siento", de una manera muy educada. Y el supervisor dijo: "Bien, ha estado muy bien. ¿Qué es lo que quería saber?". Quería saber si el mundo se estaba terminando. Pero ¿se debió todo a estos habilísimos trucos radiofónicos del señor Wells o fue el signo de un cambio de paradigma más profundo? Creo que una de las mayores lecciones de la Guerra de los Mundos sobre el impacto de la ciencia ficción es que la gente de este nuevo siglo había llegado a aceptar el cambio, el milagroso cambio científico, como un lugar común. La famosa emisión y sus consecuencias también parecían demostrar que la ciencia ficción había llegado, aunque fuera levemente, a la corriente cultural mayoritaria. Entonces, vamos a leer un artículo al respecto porque nos parece extraño actualmente en el 2025 que algo como esto hubiera verdaderamente pasado, pero la verdad es que si tomamos en cuenta el contexto de la situación, nos sorprende que haya ocurrido, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver este artículo sobre la transmisión de la Guerra de los Mundos. La emisión de radio que por un breve momento aterrorizó a los Estados Unidos. Un ejército invasor procedente del planeta Marte. El 30 de octubre de 1938, un joven Orson Welles inició la retransmisión radiofónica que 80 años más tarde todavía se considera como una de las mayores y más grandes fake news de la historia de la radio, aunque estudios recientes sugieren que en realidad no hubo tantos crédulos como se había afirmado. Allí tenemos al joven Orson. El 30 de octubre de 1938 se inició la retransmisión del que, casi un siglo más tarde, sigue siendo considerado uno de los momentos más grandes de la historia de la radio. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la Agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell del Observatorio de Mount Jennings de Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. A las 8 de la tarde, un principiante Orson Welles, destinado a convertirse en un famoso actor, director, guionista y productor de cine, informaba de que un astrónomo había visto una llamarada azul saliendo de Marte. De esta manera, el joven Welles adaptó el guión de La Guerra de los Mundos, la obra más emblemática del novelista inglés H. G. Wells, al formato radiofónico, transformándola para crear una historia creíble y radiarla, junto a su compañía Mercury Theatre, en su programa On the Air en la CBS. Una dramatización muy real. Durante la introducción del programa se explicó que se trataba de una dramatización basada en la novela del autor británico, pero los oyentes rezagados pensaron que estaban ante una invasión alienígena real. Tras el primer corte y para dar mayor credibilidad a la noticia, Wells retomó la supuesta emisión de una orquesta desde el Hotel Meridian Plaza de Nueva York con el tema Stardust, interpretado por Ramón Raquello y su orquesta, para volver a parar a medida que la supuesta invasión extraterrestre se iba produciendo. Damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obligan a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte.
Se estima que unos 12 millones de personas escucharon la transmisión y muchas cayeron presa del pánico, abandonando sus casas y colapsando carreteras, estaciones y comisarías de policía. Las interrupciones durante el programa eran cada vez más frecuentes y el alarmismo iba en aumento, como prueba de la secuencia del periodista Carl Phillips desde Grover Mills, en el estado de Nueva Jersey, donde supuestamente se estaba produciendo el aterrizaje. Y como vimos en el video, ¿no? Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Espera un minuto. Alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. Alguien o algo. Puedo ver escudriñando desde ese hoyo negro dos discos luminosos. ¿Son ojos? Puede que sean una cara. Puede que sea. Sigue la historia a pesar de las advertencias. Los teléfonos de emergencia echaron humo durante varias horas por la multitud de mensajes de personas asustadas que decían haber visto a los extraterrestres. El polémico acontecimiento, tras 59 minutos de emisión, terminaba con la muerte del propio Orson Welles, que interpretaba al profesor Richard Pearson, a causa de los gases tóxicos lanzados por los invasores. Aunque esta retransmisión pudo ser el fin de su fulgurante carrera, en realidad fue el inicio de una leyenda. La ficción de la invasión marciana fue recreada con unos trucos tan ingeniosos y con unos efectos especiales de sonido tan bien logrados que la histeria colectiva continuó a pesar de los 4 avisos que se fueron emitiendo durante toda la retransmisión, informando a los oyentes de que nada de lo que estaba sucediendo era real. Los periódicos del 31 de octubre llevaron la historia a primera plana. Falso boletín de guerra difunde el terror por todo el país. Obra radiofónica aterroriza a la nación. Oyentes de radio entran en pánico, confunden un drama bélico como una crónica real. Son algunos de los titulares que pudieron leerse de un suceso que hizo correr ríos de tinta en forma de más de 12.000 artículos en periódicos de todo el país. Disparos y denuncias. En algunos puntos se produjeron momentos de gran tensión, como el provocado por unos lugareños de Grover Mill, cuando dispararon con sus armas de fuego al tanque de agua de su ciudad creyendo que se había transformado en una máquina de guerra marciana gigante. Hubo al menos una mujer que denunció a Welles y a su equipo por haberles causado un ataque de pánico, y un hombre recibió una indemnización del propio Welles, que le pagó unos zapatos a los que el hombre dijo haber renunciado para poder pagar un billete de tren y huir de la invasión alienígena. Se incrementaron las llamadas a hospitales de personas que querían acercarse para donar sangre. Muchos habitantes llamaron asimismo a las comisarías de policía para asegurarse de que se trataba de una falsa alarma. Querían confirmar que todo era una farsa. También hubo quien llamó para protestar por la retransmisión de un programa que podía estar engañando a la gente, pero también algunos que lo hicieron para felicitarles por este magnífico especial. El poder de los medios. La histeria colectiva que desató la retransmisión de la Guerra de los Mundos demostró el poder de los medios de comunicación de masas. Y este curioso episodio también catapultó a la cima la carrera de Welles. No obstante, estudios posteriores han reducido el impacto real del pánico que causó la retransmisión. Una publicación de 1940 de la Universidad de Princeton, dirigida por Handley Cantrill, llamada La invasión desde Marte, concluyó que 1,7 millones de estadounidenses creyeron realmente en la invasión alienígena y 1,2 millones de personas se asustaron o fueron perturbados. No sé ustedes, pero esas cantidades igualmente son impresionantes. Sin embargo, a finales de la década de 1990, algunos sociólogos, como Robert Bartholomew, de la Universidad James Cook, afirmaron que la extensión del pánico, tal como se relató en la obra de Cantrill y posteriormente, fue enormemente exagerada. Ahora, igualmente, no podemos quitar del análisis de esta situación el momento histórico y contexto histórico en el que esto estaba pasando, porque fíjese en las fechas, 1938, 1940, tal cual como salía en el video, es una época
muy controversial porque es las portas y plena Segunda Guerra Mundial, que luego dio paso a una guerra fría. Por lo tanto, el control de la información empezó a tener cada vez más importancia y por lo tanto bajar los índices de pánico para dar una muestra de superioridad y de control en la población también se daba mucho. Por lo tanto, ahí tenemos que mirar todo esto con una lente crítica, ¿no? Por ejemplo, Cantrill solo entrevistó para su estudio a 135 personas, aunque no obstante no se pone en duda de que posiblemente decenas de miles de personas en New Jersey y Nueva York estuvieran realmente asustadas y creyeran de verdad que la Tierra estaba siendo invadida por marcianos. Orson Welles aceptó con orgullo la gran controversia que se levantó respecto al tema y no quiso desmentirla porque reforzaba la imagen de sí mismo como un gran contador de historias y excelente director de cine. Y eso mismo debió de pensar el estudio RKO, que le contrató para realizar su primera película, Ciudadano Kane, que para los cinófilos que pueda tener aquí escuchando saben lo buena película que es. Los hechos que rodearon la retransmisión de la Guerra de los Mundos son un ejemplo perfecto para reflexionar, 80 años después, en las consecuencias de sobrevalorar un acontecimiento y atribuirle una relevancia que tal vez no tuvo en realidad, y de sobre todo pensar críticamente en todo lo que absorbemos desde los medios de comunicación. Hoy, en tiempos de propagación de noticias falsas por redes sociales, pensar en ello parece volverse más importante que nunca. Y de eso es justamente el episodio de hoy. Hablemos del libro, para quienes no hayan visto o leído el libro y solamente hayan visto algunas de las adaptaciones de cine que hay, como por ejemplo la que más se me viene a la mente que fue más exitosa, la que protagonizó Tom Cruise, no me acuerdo el año. Hay una más actual, pero no es muy buena, en la que aparece Ice Cube. En fin, hablemos del libro. Personalmente yo lo he leído y lo encontré bastante bueno. No es tan extenso, pero a algunas personas no les gusta leer, así que vamos a hacer una reseña. La Guerra de los Mundos es una novela de ciencia ficción y terror psicológico, escrita por el autor inglés H. G. Wells. Fue escrita entre 1895 y 1897, el siglo XIX, hace muchísimo tiempo. Publicada en forma de serie en la revista Pearson's Magazine en el Reino Unido. La novela completa fue publicada por primera vez en 1898. Por lo tanto, en esta revista inicialmente eran como capítulos, así como, bueno, no sé si muchos lo vean, pero los cómics, ¿no? Y los manga van en revistas seriadas, sobre todo los mangas en Japón, y vamos viendo los volúmenes de a poco, ¿no? Finalmente, cuando tuvo toda la historia lista, la publicó como una novela. La Guerra de los Mundos es una de las primeras obras que detalla el conflicto entre la humanidad y una raza extraterrestre, en estos casos marcianos que llegan a la Tierra. Es la primera vez que en el género de la ciencia ficción se utiliza esa idea, ¿no? De una invasión alienígena. La novela es la narración en primera persona de un protagonista anónimo en Surrey y su hermano menor que escapa a Tillingham en Essex mientras Londres y el sur de Inglaterra son invadidos por marcianos. Por lo tanto, es un poco un POV de lo que está ocurriendo, ¿no? Con este protagonista, pero que nunca se nombra o se da un nombre específico, solamente a su hermano, que a la vez está yendo. Quizás por eso las adaptaciones que hay en cine tratan de ser desde un punto de vista familiar muchas veces, ¿no? Porque ese es el alma de la novela. Wells señaló más tarde que la inspiración de la trama fue el efecto catastrófico de la colonización británica sobre los aborígenes de Tasmania. Algunos historiadores han argumentado que Wells escribió el libro para animar a sus lectores a cuestionar la moralidad del imperialismo. Esto también es muy interesante de analizar para aquellos que les gusta la historia. A mí me gusta, pero de manera
¿cómo decirlo? De vez en cuando, porque no es mi especialidad, pero lo cierto es que sí, muchos de estos textos de ciencia ficción y de fantasía tienen detrás de ellos todo un análisis sociológico que lo que hace es, a través de la ficción, mostrarnos un mundo muy paralelo o una situación muy paralela que ha ocurrido en nuestro mundo o ha ocurrido en algunas personas. En este caso es poner en el lugar de los conquistados a quienes para la época eran los grandes conquistadores. En el 1800 el Imperio Británico era prácticamente el que controlaba gran parte del mundo. Eran los tiempos coloniales, ¿no? De un imperialismo muy severo, en donde, claro, la llegada de eh, los británicos a lugares tan lejanos, ¿no? Como Tasmania, en este caso, significaba una diferencia tecnológica tan grande que era una invasión en donde los invadidos no podían defenderse. Nosotros también vivimos eso, ¿no? Desde el punto de vista español, en nuestro caso, pero era como para poner a este gran imperio en la posición que estaba el demás. Por cierto que no todas las personas llegaron a un análisis tan crítico y sociológico, pero igualmente empezó a ser uno de los tantos temas que tiende a tener la ciencia ficción, ¿no? Sobre todo la invasión o la idea de la invasión de un imperio extraño con una tecnología mucho más poderosa que nosotros y que por lo tanto nos deja en esta sensación obviamente terrorífica de no poder defendernos o que nuestros métodos de defensa no sean los suficientes. ¿Qué hacemos en una situación tan dispar como esa? Pero, ¿por qué esta situación gatilló el pánico que gatilló? Bueno, aquí tenemos que analizar al mayor espectro de todos, que es el espectro de la desinformación. Aquí tenemos una caricatura de la época, de hecho, y explica un poco lo que ocurre. En otoño de 1938, en Estados Unidos, los medios de comunicación, que llevaban poco tiempo, ¿cierto? Pero ya se habían masificado en las casas de los estadounidenses, comunicaban la constante amenaza del nazismo que crecía en Europa. Por lo tanto, había una sensación de terror lejano, ¿no? Además, igualmente, la sociedad estadounidense empezaba a salir de otra crisis anterior, que fue la Gran Depresión, en donde también hubo muchísimos problemas, en ese caso, de naturaleza económica. Por lo tanto, muchas veces las personas miraban con recelo lo que estaba pasando al otro lado del Atlántico, pero no sabían si tomárselo en serio o no. ¿Es una amenaza que va a llegar o no hasta nosotros? Porque como dice Trump, actualmente hay un gran y hermoso océano entre ellos, ¿no? La televisión estaba recién en fase experimental, pero en Estados Unidos en aquella época la radio era el medio por ondas más popular. Por lo tanto, tenía programas de comedia, dramas y actualidad. Fue la novela adaptada por Orson Welles en octubre de 1938, creando esta serial radiofónica, lo que generó este gran momento de alarma social, sobre todo porque Welles tuvo la genial idea de no transmitir el libro sino que adaptarlo. Porque como bien dijimos, él realizó la radiofonía indicando que fue en Estados Unidos y no en Inglaterra, que es la historia original. Por lo tanto, al cambiar aspectos del argumento, dentro de ellos el lugar del primer aterrizaje, que fue Grover's Mill, Nueva Jersey, terminó causando el pánico que acabamos de ver, ¿no? Se emitió en el formato de un noticiario de carácter urgente y esto provocó cada vez más pánico en los ciudadanos de Nueva Jersey y Nueva York, creyendo que verdaderamente se estaba produciendo la invasión alienígena. Para los, no sé si más jóvenes, no sé si caigo dentro de la categoría millennial, lo más probable es que sí, pero para todos los demás, probablemente es lo más cercano en la antigüedad, ¿no? Que tengamos a las creepypastas que tenemos actualmente. En mi época, bueno, tan antigua diciendo eso, pero en mi época de juventud, ¿no? Cuando empezaron a salir los videojuegos, las consolas y qué decir, las primeras oleadas del Internet, porque no todas las casas tenían Internet y computador en sus hogares, empezaron las creepypastas, ¿no? Que son también
historias que entre nosotros mismos nos contábamos, como diciendo puede pasar esto, y ahí empezaron a surgir videojuegos como Slenderman, etcétera. Pero siempre han existido estas situaciones. Actualmente lo más cercano que me imagino es Six Seven. Allí los más pequeñitos puede que sepan. Pero vamos a entender un poco más de esto en esta simulación que tengo de Lovable. La Guerra de los Mundos, el contexto histórico que hizo posible este pánico masivo. Este es un pequeño viaje por el mundo en ese año, en 1938, para entender cómo una transmisión de radio, algo que suena tan sencillo, pudo sembrar el terror en millones de personas. ¿Cuál era el contexto en esa época? Era un contexto de crisis, miedo e incertidumbre que preparó el terreno perfecto para una de las transmisiones más impactantes de la historia. Teníamos la Gran Depresión. En 1938, el mundo aún sufría las consecuencias del colapso económico de 1929. El desempleo, la pobreza y la incertidumbre creaban un clima de ansiedad constante. Durante la Gran Depresión, en Estados Unidos se llegó al 25% del desempleo. Había grandes tensiones internacionales. Europa se encontraba al borde de la Segunda Guerra Mundial. La anexión de Austria, la crisis de los sudestes y el expansionismo nazi generaban terror de un conflicto global. Había 39 países involucrados en dichos conflictos, lo cual lamentablemente suena muy similar a la situación actual. En aquella época, el nacionalsocialismo se expandía a través de la propaganda por Europa, pero a la vez con el gran poderío militar y, por cierto, con todos los problemas que eventualmente conllevó desde un punto de vista eugenético. También tenemos que agregarle el poder de la radio. La radio en aquel momento era el medio de comunicación dominante, el más aceptado y creíble de la época. Las familias se reunían alrededor del radio para escuchar noticias, entretenimiento y especialmente informes de emergencia, los cuales ocurrían muy frecuentemente. 91% de los hogares de Estados Unidos tenía radio. Y la confianza en los medios. A diferencia de hoy, existía una confianza casi absoluta en los medios de comunicación, porque eran muy incipientes. Tenemos que pensar que, si bien actualmente la globalización y la globalización de la comunicación es muy amplia, en aquella época no era así. Por lo tanto, después del diario, lo siguiente que llevaba la información lo más rápido posible fue la radio, porque los diarios tenían el problema de que se demoraban en imprimirse, ¿no? Y allí también el invento que vimos hace unos episodios, la fotocopiadora terminó ayudando mucho a la imprenta, ¿no? Pero antiguamente la imprenta llevaba mucho tiempo para imprimir en masa. Por lo tanto, teníamos una confianza casi absoluta en los medios de comunicación. Los transmisores de radio eran considerados fuentes fidedignas e incuestionables. Por lo tanto, tenían una credibilidad del 85%. Nadie lo cuestionaba. Si aparecía en el diario o si aparecía mencionado en la radio, era cierto. Y esta es una de las grandes razones por las cuales actualmente las generaciones mayores, ¿no? Nuestros abuelos, bisabuelos e incluso padres, cada vez tienen más problema de ser críticos con los medios de comunicación, porque se criaron y crecieron en una época en la que, uno, la comunicación no era tan amplia, tampoco había tanta educación, y dos, la comunicación que había, como era difícil de obtenerla, que decir los libros, etcétera, y que poco a poco se fue democratizando, para todos aquellos que no sabían leer, por ejemplo, la radio era la forma más sencilla de obtener la información, porque no sabremos leer, pero entendemos lo que nos está diciendo la otra persona. Y no cualquiera trabajaba en los medios de comunicación, había que ser letrado, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de las masas aceptaba lo que decía la radio. Así que si tenemos que hacer una línea de tiempo de estos eventos para entender por qué fue el escenario perfecto para el pánico octubre de 1938, tenemos aquí el análisis de ese año. En marzo de 1938
se anexó Austria, que fue un gran imperio en Alemania, no, perdón, en Europa, aumentando el temor del expansionismo alemán en Europa. Luego se vino septiembre, donde ocurrió la crisis de los Sudetes, en donde en la conferencia de Múnich se ceden los Sudetes a Alemania, mostrando debilidad por parte de las democracias europeas. Además, también en septiembre, en Estados Unidos, perdón, no, en Inglaterra, hubo una crisis, un huracán, un gran desastre en Nueva Inglaterra, que causó devastación más masivas y recordó a la población su vulnerabilidad frente a posibles situaciones de desastre. En octubre mismo, el mundo ya estaba en una tensión muy grande. Estábamos al borde de la guerra. La incertidumbre y el miedo dominaban la conciencia colectiva, hasta que finalmente el 30 de octubre tuvimos la transmisión y prácticamente todos pensaron que había partido y que incluso ya veníamos con el miedo a una guerra, ahora la guerra en realidad venía de afuera, ¿no? Algo más impresionante aún. Por lo tanto, esta transmisión lo cambió absolutamente todo. El formato explotó brillantemente todos los elementos del contexto histórico, ¿no? Aquí está un fragmento de la transmisión. Fue un formato muy realista porque utilizó el formato de noticias de emergencia, interrumpiendo una programación regular. Hubo muchos efectos sonoros que también llevaron a que el cine empezara a darse cuenta de la importancia de los efectos especiales para darle realismo a su narrativa y sus historias. Ocurrió en una fecha que sin querer coincidió con el clima internacional y con la celebración de Halloween, ¿no? Y se produjo una respuesta masiva. Las personas llamaban a las autoridades, algunas abandonaron sus hogares o se prepararon para la inminente invasión. Por lo tanto, ¿qué podemos aprender de este proceso? No fue simplemente un acto de genialidad creativa. Fue bastante genial, pero la verdad es que no fue ni eso ni una broma cruel. Fue el resultado de una confluencia perfecta entre los factores históricos, sociales y tecnológicos que se alinearon en un momento específico de la historia. El pánico no surgió del vacío. Ya veníamos con una tensión, con un mundo muy sumido en la incertidumbre, el miedo, la desesperanza, y donde una noticia catastrófica como esta no solo era posible, sino en algunos casos quizás inevitable. Así que, ¿qué debemos aprender de esta experiencia? La importancia del contexto histórico y la interpretación de la información. No es solo el pánico que se produjo, no fue solamente credulidad masiva, fue el resultado de un contexto específico de crisis. Estaban predispuestas a catástrofes porque ya habían vivido una tras otra. Así que tenemos que preguntarnos qué contextos actuales nos hacen vulnerables a la desinformación. Las crisis económicas, sanitarias o políticas crean el terreno fértil para que las fake news prosperen. Y por lo tanto, comprender nuestro contexto sociológico e histórico es el primer paso para no ser manipulados por él. Y allí todos vivimos, por ejemplo, la pandemia del 2019, ¿no? Del COVID-19, por lo tanto entendemos este proceso. O es importante que lo comprendamos porque lo vivimos. Y durante esa época también la lluvia de fake news que había era asombrosa. Al punto en que llegamos en que presidentes de países decían que había que ingerir cloro para sanarse. Y gente lo creyó. Por lo tanto, ahí hay mucho que analizar desde el punto de vista de muchísimos profesionales, de los profesionales de la comunicación, de los profesionales de la salud y de los profesionales de la educación. Porque claramente, si es que no todos, fallamos un poco en poder comunicar efectivamente cuál era la verdad. Luego tenemos el poder y la responsabilidad de los medios de comunicación. La radio en aquella época era la fuente de información más confiable y poderosa. Con este poder venían responsabilidades. Welles, quien quizás sin intención demostró que podía ser abusada, porque durante mucho tiempo nadie llegó a imaginarse que un medio de comunicación podía mentirnos, lo cual actualmente suena asombroso y asombrosamente ingenuo. Y da una pena
pensar de que mucha gente sigue pensando eso, pero la verdad de las cosas es que toda comunicación tiene una intención, incluido este podcast, ¿no? Todo tiene un bias, una intención detrás, una línea editorial. Por lo tanto, más ahora en la era digital, los medios sociales, si bien han democratizado la difusión de la información, también han fragmentado la responsabilidad. ¿Quién es el responsable cuando millones pueden ser bombardeados o pueden ser quienes bombardeen la información? ¿No? Todos podemos ser broadcasters, como estoy diciendo yo ahora. La línea entre entretenimiento e información se difumina cada vez más y la necesidad de ética en los medios es lo más crucial que podemos tener ahora. Y lamentablemente no se conversa lo suficiente de ello. Luego, ¿cómo la ansiedad colectiva puede amplificar la credulidad? La psicología del pánico colectivo revela que cuando las sociedades están bajo estrés sostenido, los mecanismos normales de evaluación crítica se deterioran. La Gran Depresión, las tensiones prebélicas, crearon una fatiga de crisis que hizo que lo impensable pareciera plausible. Muchos de nosotros actualmente estamos igualmente con esta fatiga de crisis, ¿no? No solamente porque actualmente en el país estamos a puertas de una elección presidencial. Yo diría que a nivel global estamos con una fatiga de crisis a tal nivel de que ya incluso una noticia real parece falsa, pero por el simple hecho de que ya no tenemos energía de estarnos preocupando de ello y eso es lo peor que nos puede pasar. Sobre todo, lamentablemente, en casos como, por ejemplo, lo que ocurre en Gaza, y ya casi se ha normalizado un genocidio, no puede ser así, ¿no? Pero la fatiga de crisis es real y es lo que hace que muchas veces lo impensable parece plausible o nos fatiga tanto que padecemos una depresión crónica y simplemente no nos interesa. Actualmente vivimos en la era de crisis superpuestas. Cambio climático, pandemias, inestabilidad económica. Ya francamente parece que lo único que necesitamos es que llegue y caiga la bomba nuclear, ¿no? Por algo hay tantos memes y reels de que, ¿qué importa si no termino mi tesis? Si miro por la ventana y veo ese brillo, está todo bien. No puede ser que como sociedad hayamos llegado a ese nivel en el que estemos bromeando con la extinción de la especie y que eso sería paz y tranquilidad, ¿no? Esta ansiedad constante nos hace más susceptibles a narrativas que confirman nuestros peores temores, aunque sean falsas, o, que es lo que yo creo que ha pasado, nos fatiga tanto que nos desensibiliza y por lo tanto, igual que una persona que sufre de depresión crónica, nada nos interesa. Y somos pequeños insectos esperando a que se nos apague la luz. Y eso tampoco puede ser porque más fácilmente no ocurre que no nos interesa lo que los grandes hagan. Y cada vez nos pisotean más. Después, la necesidad de pensamiento crítico frente a cualquier fuente de información. Muchos oyentes en 1938 sintonizaron la transmisión después de que comenzara, perdiendo el contexto de que era ficción. No verificaron con otras fuentes ni cuestionaron la plausibilidad de lo que escuchaban. El pensamiento crítico, y esto es muy importante, no es solo dudar de todo, sino tener las herramientas para evaluar la información, verificar múltiples fuentes, identificar sesgos, reconocer técnicas de manipulación emocional y distinguir entre hechos y opiniones. En un mundo donde podemos acceder a información infinita en segundos, paradójicamente estas habilidades son más difíciles de ejercer. Y por eso es tan importante que nosotros, los adultos, no solamente las desarrollemos, porque no todos los hemos hecho, sino que también nos dediquemos a enseñárselas a las nuevas generaciones. Porque si nosotros no lo ejercemos, ellos no lo van a ejercer. Si nosotros no se los enseñamos, ellos no lo van a ejercer. Y no hablo solo de los pedagogos, hablo de todos los adultos. Todos los niños están observándonos y viendo cómo actuamos referente a la información. Y si nosotros, como las figuras de autoridad, como los adultos, como los que en teoría tenemos toda la maduración en nuestro cerebro, no somos capaces de discernir o siquiera de atrevernos a cuestionar para empezar a discernir, con mayor razón ellos no lo van a hacer.
Y finalmente, la relevancia continua de estos conceptos en la era digital actual. Si Welles causó pánico con una sola transmisión de radio, ¿qué potencial tienen las redes sociales, los deepfakes y la inteligencia artificial para manipular nuestras realidades actuales? La transmisión de 1938 fue un accidente, pero fue un accidente que expuso la vulnerabilidad humana fundamental. Hoy, actores maliciosos pueden explotar estas mismas vulnerabilidades de manera intencional y a escala global. Que podemos argumentar que ya está pasando, pero no nos vamos a meter en política allí. La diferencia crucial es que ahora tenemos algoritmos que amplifican el contenido sensacionalista, cámaras de eco que resuenan creencias y tecnología que puede fabricar evidencia convincente. Las lecciones de 1938 no son historia antigua, son un manual de advertencia para nuestro presente digital. Así que, en una era de información instantánea y medios sociales, las lecciones de esta radiofonía son más relevantes que nunca. El contexto importa, el pensamiento crítico es esencial y la historia nos enseña a no repetir sus errores. Por lo tanto, nunca debemos olvidarlo. Y aunque parezca asombroso, esta situación no solamente ocurrió en Estados Unidos en 1938. Lamentablemente ocurrió algo similar en Quito en 1949 y no con los mejores resultados. Vamos a oírlo. Radio Quito, la voz de la capital. Van cantando por silencio que está dormida. La dueña de Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Ciudadanos muy confundidos han visto con asombro cómo al disiparse la nube dejaban ver unos grandes discos plateados Radio con Quito, brillantes la luces. voz de la Su capital. actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Radio escuchas. La ciudad de La Tacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. Pedimos a la ciudadanía que esté alerta y atenta a un nuevo comunicado oficial. En este momento nos estamos comunicando con altos funcionarios del gobierno y la milicia. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal Sucre. Los extraterrestres están ahora en Cotocollao. Un grupo armado del batallón Vencedores ha ido a su encuentro, pero lamentablemente es tan arrollador el ataque que los marcianos han destruido todo a su paso. Hay muchos muertos y heridos. La base aérea Mariscal Sucre ha sido tomada por el enemigo y está siendo destruida. ¡Están exterminándolo todo! Ciudadanos, como ministro de Defensa, pido a los ciudadanos de Quito mantener la calma. Estamos organizando la defensa y evacuación de la ciudad. Tenemos en este momento en nuestro estudio al señor alcalde de Quito. Gente de Quito, permítanos defender nuestra ciudad. Nuestras mujeres y niños deben salir fuera, a las alturas circundantes, para dejar a los hombres libres para la acción y el combate. Los marcianos están atacando Cotocollao. Los tanques del ejército han sido destruidos. Nada los detiene. Están avanzando a Quito. ¡Están avanzando! Nos comunican de graves disturbios en las calles de Radio Quito, Quito, la debido voz a de esta la capital. transmisión radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radionovela. Bueno, lo que escuchamos allí fue la grabación real que hizo Radio Quito en 1949.
Tras casi 11 años de la adaptación radial neoyorquina, un fenómeno similar, pero con consecuencias aún más caóticas, tuvo lugar en Ecuador. El 12 de febrero de 1949, un programa musical nocturno emitido por Radio Quito fue interrumpido por sus locutores para reportar alarmantes apariciones de ovnis en las cercanías de Quito, dejando destrucción y muerte a su paso, que fue lo que oímos. Esa fue la transmisión real. Los papeles interpretados eran variados e incluían militares, autoridades, alienígenas, policías y demás ciudadanos huyendo por sus vidas. En consecuencia, el pánico se desató sin control en las calles quiteñas. Algunas personas aseguraron ver platillos voladores que definitivamente no eran globos de feria. Después de unos 15 o 20 minutos de histeria colectiva, porque ese fue solo un extracto, los locutores dieron por finalizada la obra, anunciando que se trataba solo de una radionovela. Aquí se cometió el error de que al final se indicó que era una radionovela, no al inicio, como lo hizo Orson. Horas más tarde, una multitud enardecida rodeó el edificio de Radio Quito y el edificio diario El Comercio 8, que compartían instalaciones. Primero apalearon y apedrearon el edificio, pero luego, al darse cuenta de que esto no estaba funcionando, decidieron rociarlo de gasolina. Esto, conjunto con el papel y la tinta de la imprenta diaria, generaron un gran flagelo en el lugar. Lamentablemente, muchas personas, si bien lograron salvarse de las llamas saltando hacia el techo de otros edificios colindantes, aún así se produjo una tragedia. 5 personas perecieron entre las llamas y otras más decidieron acabar con sus vidas, temiendo ser implantados con sondas por los extraterrestres. Por lo tanto, esta radiofonía, que es menos conocida que la neoyorquina, lamentablemente pasó a ser una tragedia, la tragedia del 12 de febrero de 1949. Personalmente me sorprendí muchísimo de saber que una radiofonía similar había pasado, muy rara vez se habla de esto, y que de verdaderamente haya tenido víctimas fatales, porque a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, no hubo fallecidos allí, simplemente Orson tuvo que dar disculpas al día siguiente, ¿no? Porque todo el mundo lo empezó a injuriar, pero no pasó a mayores. Aquí, en cambio, como ocurrió en la noche, terminó siendo mucho más trágico. Y esto me recuerda también mucho a lo que pasaba bastante en los inicios del Internet, ¿no? Las famosas deepfakes y las creepypastas que les decía yo, de estas transmisiones que también hay en YouTube. Si buscan una transmisión de TVN de emergencia, hubieron personas que hicieron una transmisión de emergencia que decían, por allí, ¿no? Todos los que queremos asustarnos, de que se transmitía después de medianoche, y es bastante espectral y da miedo, pero yo creo porque fue muy real a la verdad inicial, porque hablaba de un virus, que había que estar en cuarentena y sin querer se dio eso, ¿no? Cuando tuvimos la pandemia. Así que la verdad de las cosas es que el pánico colectivo puede llegar incluso a situaciones como estas. Y eso fue lo que ocurrió. De hecho, después se presentó, ¿no? Que teníamos esta situación, que se destruyó el diario El Comercio, y si bien la radio después volvió a continuar, ocurrieron grandes problemas. Les sugiero que revisen esa noticia. Pero, ¿podemos distinguir la realidad de la ficción actualmente? La verdad de las cosas es que es bien complejo. Vamos a ver un video de una inteligencia artificial para que nos hagamos la idea de a cuán nivel de realismo hemos llegado. Porque en un inicio quizás la mayoría de nosotros más jóvenes podríamos haber dicho, se va a notar si se utilizó inteligencia artificial para hacer esto o no. Pero actualmente la cosa es bien distinta. Ladies and gentlemen, with a count of 1, 2, 3, 花火、綺麗だね。でも僕たちは少しずつ離れていく。Ready when you are. 3, 2, 1, go!
Dude, you all right? I'm good. Whoa, steady. Damn it! Lo que acabamos de ver fue un video de propaganda para la nueva versión de Sora, Sora 2, que es una inteligencia artificial capaz de producir videos como los que vimos allí. Ningún video era real. Algunos se nota mucho más que otros, pero cada vez lo va haciendo de una forma más especializada y más difícil de notar. En un inicio, la inteligencia artificial que hacía videos tenía sus errores, había movimientos o gestos, sobre todo en el caso de las personas, que lo hacían fácil de identificar que no, esto no es verdadero, pero dependiendo de la situación y el estilo que se le pida a la inteligencia artificial, los resultados son bastante importantes, son bastante interesantes. Y lo peligroso es que incluso gobiernos los están utilizando. Es cosa de ver lo que pasa con Estados Unidos, ¿no? Y Donald Trump, que utiliza videos de inteligencia artificial para publicarlos como verdaderos, ¿no? O genera imágenes con inteligencia artificial para propaganda gubernamental. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser el futuro? La inteligencia artificial y el periodismo tienen mucho de qué hablar. Puede ser que en 5 años más los sistemas de fake news sean tan buenos que resulten difíciles de detectar. Expertos sostienen que es esencial un marco legal internacional, más aún cuando las plataformas, entre paréntesis, se lavan las manos respecto del potencial riesgo o daño que puede causar tanto a la democracia como a los sistemas informativos a nivel global este uso sin control de la inteligencia artificial, porque no solamente se pueden hacer videos con esto, se pueden fingir voces, ¿no? Y se puede hacer de todo. Ha sido sorprendente descubrir todo lo que se puede hacer. Vamos a ver un poco lo que indica Radio Universidad de Chile al respecto, ¿no? De que es desde aquí, desde donde saqué esta información. A la hora de utilizar inteligencia artificial, o IA, como le conocemos nosotros, se presentan desafíos éticos y tecnológicos. El pasado 26 de enero, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, o UDI, Sergio Bobadilla, compartió a través de su cuenta de X, antiguo Twitter, una fotografía en donde se mostraba al presidente Gabriel Boric abrazado con el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello. Con el pasar de las horas se demostró que esta imagen fue generada por inteligencia artificial, ya que no hay registros recientes del presidente con el político venezolano. Esto es solo un ejemplo de los muchos contenidos engañosos que se comparten diariamente a través de las redes sociales y la web. Cada día se vuelve un poco más complicado descifrar si el contenido que se compartió lo hizo un ser humano. Así como cada día es más difícil saber si la cuenta con la que yo estoy interactuando del otro lado de la pantalla verdaderamente es humana o es un bot. Desde el periodismo, este tipo de contenido engañoso es considerablemente peligroso. En ese sentido, en conversación con Radio Universidad de Chile, Ana María Castillo, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Casa de Bello, mencionó que cada día se crean videos, textos o imágenes que pueden perjudicar la transmisión de información verídica. En primer lugar, señaló, esto va más allá del evidente daño a la imagen de la persona o del personaje público. Tiene que ver con cómo nosotros estamos relacionándonos con la información, de cuáles son nuestras fuentes de confianza, dónde queda, por ejemplo, el trabajo periodístico o qué es lo que se entiende por información de calidad. La inteligencia artificial puede ser beneficiosa para manejar grandes volúmenes de datos y acelerar procesos de búsqueda y resumen de información. Sin embargo, el desafío ético radica en no delegar completamente la gestión de la información a herramientas automatizadas, ya que éstas no son neutrales.
Los periodistas deben hacerse responsables de la verificación de la información y el uso de fuentes fiables. Es crucial transparentar los procesos en los que la inteligencia artificial se utiliza y definir claramente para qué se utiliza. Por ello, Castillo cree que es necesario transparentar y evidenciar este uso, similar a como en las redes sociales se etiqueta cuando una imagen es generada con inteligencia artificial. Los medios deberían hacer lo mismo con su contenido. Hoy en día se requiere un ojo muy entrenado para revisar materiales y reconocer imágenes o audios generados con inteligencia artificial, lo que hace aún más importante la labor periodística. Respecto a la labor que cumplen las plataformas como Instagram o X en ello, para la investigadora en tecnología, este es un debate largo y bastante infructuoso, sobre todo teniendo en consideración lo que ocurre hoy en ellas. Ana María Castillo señaló en múltiples ocasiones que a las redes sociales se les ha otorgado una responsabilidad periodística que se han negado a asumir reiteradamente. ¿Por qué? Porque todos casi estamos consumiendo información desde allí y no desde los noticieros, que también, si somos sinceros, tienen una línea editorial, pero siquiera hay un control, ¿no? Un poco más establecido y hay una comisión, en el caso de Chile, ¿no? La Comisión de Televisión, en donde se puede argumentar si hay algún problema, se puede sancionar, etc. Castillo también criticó la posición de estas empresas, argumentando que se lavan las manos respecto del potencial riesgo o daño que pueden causar tanto a la democracia como a los sistemas informativos a nivel global. Desde una perspectiva más tecnológica, sin embargo, Carlos Apizllaga, investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, presentó una visión más positiva del panorama. Sostuvo que la inteligencia artificial es una herramienta que en el ámbito de las comunicaciones puede hacer más eficiente tareas de redacción, revisión y edición. El investigador coincidió con la académica en cuanto a la responsabilidad ética en el uso de esta herramienta, debido a que es crucial pensar en el impacto positivo y negativo de la inteligencia artificial antes de aplicarla. Nuevamente, es una herramienta, pero no nos puede reemplazar a nosotros. Debe ser utilizada para crear empleo y no solo para automatizar tareas y reducir costos. Para él, utilizar esta tecnología como apoyo no es inherentemente malo. Su impacto depende del uso que se le dé. Apizllaga destacó la importancia de un uso responsable. En lugar de buscar una inteligencia artificial segura, se debe promover el uso responsable de la tecnología. Es importante que las personas se informen sobre qué es y qué no es inteligencia artificial, sus oportunidades, limitaciones y riesgos. Respecto a la presencia de contenido falso o engañoso en la web, Apizllaga marcó la importancia de desarrollar un criterio crítico en las personas para enfrentarlo. Aunque hoy existen herramientas que pueden detectar noticias falsas, el futuro es incierto. Apizllaga advirtió que puede ser que en 5 años más los sistemas de fake news, los sistemas de deepfakes y la IA generativa incluso sean tan buenos que resulten muy difíciles detectar por el ojo humano o incluso a ojo de un sistema automático. Por ello es esencial que las personas cuestionen la veracidad de la información antes de compartirla. Y allí, bueno, entramos ya a más temas de leyes, pero les sugiero que investiguen sobre este tema porque es importantísimo. Sobre todo mis alumnos de Derecho, esta es una parte legal que tiene muchísimo futuro para aprender, ¿no? Y por ello, ¿cómo desarrollamos el pensamiento crítico que tanto nos solicita la actualidad? Veamos, porque no es tan sencillo como parece. Ahora tus sabores favoritos en un nuevo formato de 1.25 litros a solo 1,000 pesos. Vivimos en un momento de la historia donde tenemos cantidades inmensas de información a un clic de distancia. El problema ya no es encontrarla, sino cómo distinguir la información verdadera de la que no lo es. Cómo desarrollar el pensamiento crítico. Es
Este video es traído a ti gracias al apoyo de nuestros mecenas y fue propuesto por Vida MX. ¿A ti también te gustaría proponer temas? Puedes hacerlo convirtiéndote en mecenas en patreon.com/curiosamente o a través del botón unirse de YouTube. Un día estaba Sócrates hablando con Eutidemo. Eutidemo afirmaba distinguir perfectamente entre lo que era justo y lo que no. Sócrates le pregunta entonces si mentir es un acto justo o injusto, a lo que Eutidemo contesta rápidamente que el engaño es injusto. Pero ¿qué tal si se trata de un general que miente y engaña para poder ganar? Bueno, está bien hacerlo cuando lo haces a tus enemigos. Entonces está mal que el general le mienta a su propio ejército con el fin de incrementar su confianza y darles ánimos. A través de este método de hacer preguntas cada vez más profundas llamado mayéutica, Sócrates pretendía encontrar la verdad. Y aunque muchas verdades no encontró, sí logró demostrar que podemos tener pensamientos irracionales y que nadie, ni él mismo, sabía nada. Tristemente a Sócrates lo juzgaron y condenaron a muerte por preguntón y por cuestionar la adoración de los dioses y corromper a la juventud. Pero siglos después, su método de cuestionarse todo se utilizó para construir el conocimiento científico durante el Renacimiento y es la base del pensamiento crítico. Podemos decir que el pensamiento crítico es un proceso activo en el que se cuestionan y analizan opiniones, observaciones, evidencia, hechos y argumentos con el fin de interiorizarlos y evaluarlos para tener un juicio razonado y tomar decisiones informadas. El modelo del pensamiento crítico de Paul y Elder tiene 3 etapas. 1. El análisis del pensamiento. En esta etapa se comprende que todo razonamiento tiene un propósito y que este puede estar basado en suposiciones, puntos de vista, evidencia o información. 2. La evaluación del pensamiento. Se analizan la calidad del pensamiento y los conocimientos que lo sustentan. 3. El mejoramiento del pensamiento. Aplicando todo lo que se ha aprendido, se pretende mejorar el juicio. Si ya suena difícil, ahora hay que agregar que tú eres el responsable de dirigir, cuestionar, planear, investigar, evaluar, supervisar y mejorar el proceso. El pensamiento crítico es tan complejo que podríamos creer que estamos pensando de forma crítica cuando no lo hacemos. Así que vamos a analizar lo que John Dewey describió como que no es pensamiento crítico, pero podríamos creer que sí. El pensamiento crítico no es solo repetir lo que escuchamos o leemos, sino que es interiorizar y argumentar el conocimiento. No es aceptar la primera solución a un problema, sino buscar la explicación a través de diferentes medios. No es suspender tu opinión solo porque tienes muchas dudas, sino saber que se requiere seguir buscando. Y tampoco es criticar basándose en una ideología política o religiosa. Hay muchísimas cosas más que podríamos agregar, pero solo mencionaremos que el pensamiento crítico va mucho más allá de conocer todas las falacias y sesgos y dedicarnos a encontrar fallas en el pensamiento de los otros. El pensamiento crítico lo utilizamos cuando hay que resolver problemas y nos puede ayudar a casi cualquier cosa, desde administrar mejor nuestro dinero a diseñar un producto o hasta planear una estrategia, porque nos permite eliminar la manipulación y sesgos para tomar las mejores decisiones y sobre todo nos puede ayudar a ser felices, porque el pensamiento irracional puede sabotear nuestra felicidad. Bueno, muy bien. ¿Y cómo desarrollarlo? Aquí van unos pasos que puedes seguir cuando quieras aplicarlo. 1. Cuestiónate. Antes de saltar a una conclusión, pregúntate qué sabes del tema y cómo es que sabes eso. Tenemos que aceptar que pensamos de acuerdo a lo que hemos vivido, pero que en vez de tomar esa información como un hecho, podemos cuestionarla. 2. Practica la humildad intelectual. Prepárate para cambiar de opinión e incluso para admitir que estabas en un error. 3. Investiga, experimenta, recopila información y evalúa su veracidad.
4. Amplía tu percepción. Aunque creas que ya tienes mucha información, a veces es bueno sentarse un momento a explorar otros puntos de vista y entender por qué otras personas piensan diferente. Esto es algo que nos gusta mucho hacer en Curiosamente. También es un buen momento para ponerse a pensar hipotéticamente y plantear diferentes escenarios. 5. Forma una opinión. Con base en todo lo aprendido, ya puedes formar una opinión, pero recuerda que muchas veces no hay una opinión correcta y otra incorrecta, y que todos tenemos necesidades y pensamientos diferentes. 6. Prepárate para repetir el ciclo. La opinión que te formaste no tiene que ser la definitiva. Lo más emocionante es que no tenemos todas las respuestas y siempre es posible aprender más. Aunque estos pasos nos dan una idea del proceso, enseñar a pensar de forma crítica es sumamente difícil. Se ha visto que enseñar sobre razonamiento lógico y practicar diferentes ejercicios y juegos mentales no siempre se traduce en un pensamiento crítico. Lo que sí se ha observado es que la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones de manera efectiva depende del nivel de habilidad. Entre más conocimiento tenga una persona, mejores serán sus decisiones, pero esa misma persona en otra área de la cual no sabe mucho puede que no tome las mejores decisiones. El psicólogo Daniel Willingham lo compara con el ajedrez. Conforme juegas más y memorizas diferentes posiciones y jugadas, es mucho más fácil saber qué hacer en cada circunstancia. Pero saber ajedrez no necesariamente te va a enseñar a hacer compras conscientes. Por eso el pensamiento crítico no es algo que aprendas un día y ya lo sabes para siempre, sino que es una habilidad que se va desarrollando toda la vida. Este es un tema tan extenso que hasta hicimos un curso completito. Te invitamos a ver nuestro curso de estrategias para pensar aquí en YouTube. Muy bien, tal cual como salía allí, es complejísimo. Y ni ellos pueden resolverlo, y nadie puede resolverlo en un solo video. Pero es necesario aceptar que todos podemos mejorar en nuestro pensamiento crítico. Es la naturaleza, ¿no?, de este podcast y de muchos otros contenidos que hay educativos en la red. Siempre tenemos que mejorar. Es el alma de la ciencia y por lo tanto todos nosotros podemos llevarlo a cabo. Pero en cuanto al tema de hoy, ¿cómo podemos detectar una noticia falsa, dado que cada vez se va haciendo más difícil? Bueno, aquí tenemos unos 9 pasos que nos pueden ayudar para siquiera empezar a partir a verificar lo que compartimos. Primero, y esto es lo más importante, leer la noticia entera, no solo el titular. Muchos nos quedamos con un titular escandaloso y con eso nos basta, y las personas que redactan esos artículos lo saben. Por lo tanto, es importante leer la noticia entera porque puede que el titular no refleje lo que verdaderamente ocurrió. Luego, averiguar la fuente, saber de dónde viene esa información y, según eso, analizar qué tan seguro o fiable es esa fuente. Buscar el titular en Google para saber si otros medios también lo han reportado o es una noticia que en realidad 1 o 2 lugares lo han reportado y nadie más. Buscar los datos que se citan en caso de que hablen de expertos u opiniones. Verificar el contexto, ver que las fechas coincidan. Si la fuente es una persona, preguntar el origen, ¿no? ¿Por qué está dando esa entrevista? ¿Por qué está hablando de esa manera? ¿Tiene las credenciales que indica tener? Si recibimos una imagen, buscarla en Google. Podemos saber si es producida por inteligencia artificial o si es verdadera si la buscamos en images.google.com. Nosotros podemos arrastrar cualquier imagen que recibamos y nos va a mostrar de dónde provino o si fue producida por inteligencia artificial. Luego, recibiste un audio o video, busca las palabras claves. Como ya vimos, de la inteligencia artificial, copiar voces, generar videos sumamente parecidos a la realidad, y no todos necesariamente van a ser de nuestra ciudad o nuestro país y de esa forma vamos a saber que es verdad. Muchas veces es información de afuera
en este contexto globalizado y no tenemos cómo discernir. Por lo tanto, es importante encontrar las palabras clave y averiguar más allá. Y luego comparar los datos con otras fuentes. Sobre todo en el caso de noticias, si tenemos una noticia importante, más de un medio de comunicación lo va a estar hablando y cada uno de ellos va a tener una editorial distinta. Por lo tanto, leer más de una me va a servir para tener una idea general de lo que verdaderamente ocurrió o lo más cercano a la verdad. Y bueno, para ir cerrando, dado que se nos viene dentro de pocos días Halloween, ¿cuáles son las mejores películas de terror sobre el Internet, las redes sociales y esta realidad hiperglobalizada que tenemos? Para todos aquellos que les guste el terror, pero quieran irse un poco más allá y no quedarse con el terror clásico, el gore, ¿no? Y demás, podemos actualizarlo en estas posibles películas que pueden ver. Estas recomendaciones, ¿no? Hay muchas series al respecto, como Black Mirror, pero podemos ver algunas películas, como para hacer alguna maratón, ¿no? Las películas de terror sobre el Internet y las redes sociales nos recuerdan que, aunque la tecnología es muy útil, cuando la usas de forma incorrecta, entonces puede ser aterradora. Y quién más que el cine para mostrarlo, ¿no? El terror en el cine, cualquier cosa puede ser un monstruo en el cine, desde los personajes de cuentos infantiles, nuestros sueños o las herramientas que ocupamos todos los días para estar conectados o informados. Así que, ¿qué películas podemos estar viendo? 10 películas de terror sobre el Internet y las redes sociales. El primero es en donde Megan Fahey, quien apareció en la segunda temporada de The White Lotus, protagoniza esta película como Violet, una mujer que después de pasar un tiempo enfocada en su familia y sin tener citas, acepta tener una cita con una persona que conoce en una aplicación. El hombre que aparece parece ser perfecto, carismático y amable, pero la cita toma un giro oscuro cuando ella comienza a recibir mensajes amenazadores e inquietantes y comienza a cuestionar quién es realmente el extraño con el que se está juntando, ¿no? Cenando. Por lo tanto, aquí tenemos una película de terror que lamentablemente es muchas veces una realidad en el caso de nosotras las mujeres. Luego tenemos Pulse o Pulso. Kiyoshi Kurosawa dirige esta película japonesa del 2001, donde la tecnología y lo sobrenatural crean una combinación aterradora. La historia sigue a un grupo de jóvenes que, después del suicidio de uno de sus amigos, comienzan a experimentar cosas extrañas y a tener visiones misteriosas, y esto los lleva a sospechar espíritus malignos que están intentando entrar en el mundo de los vivos a través del Internet. Nadie va a creerles, así que ellos deben encontrar la manera de evitar que esto suceda. Para los que les gusta el terror asiático, también distintas culturas muestran el terror de manera distinta. Luego tenemos Spree, protagonizada por Joy Carey. Esta película muestra un extremo muy oscuro al que se llega en busca de likes, fama y popularidad. Spree sigue a Kurt Conko, un hombre que está desesperado por ganar seguidores y hacerse viral, y diseña un plan macabro para conseguirlo. Kurt, quien está celoso de la fama de los influencers, trabaja como chofer en una aplicación llamada Spree y decide aprovechar esto para cometer una serie de asesinatos. Sus pasajeros son sus víctimas y transmitirlos en vivo para volverse viral. Esto lamentablemente ha sido realidad, no necesariamente de esta manera, pero en Estados Unidos con muchas de las masacres que han ocurrido y con la violencia de armas, muchas de ellas lamentablemente se han transmitido en vivo por plataformas, ¿no? Por lo tanto, es una realidad. A veces la realidad es más terrorífica que la ciencia ficción. Luego tenemos We Are All Going to the World's Fair. Protagonizada por Anna Kopp, esta película de Jane Schwenbrun sigue a una adolescente llamada Casey, quien pasa mucho tiempo sola y en Internet. Casey descubre un reto llamado World's Fair Challenge, en el que constantemente debe compartir avances y videos y que supuestamente hace que las personas presenten cambios extraños en su cuerpo.
Casey se obsesiona con el juego, pero esto comienza a afectar su conexión con la realidad y esto la lleva a ser conectada por un personaje que dice estar preocupado por ella y por el juego que está haciendo. Otra realidad también que ocurre mucho y de la cual los adultos muchas veces no conocemos tanto porque no somos quienes están pendientes de estos challenges que hay en las redes. Luego tenemos The Net. Sandra Bullock protagoniza esta película de 1995, donde interpreta a una experta en ciberseguridad que trabaja desde casa para descubrir posibles amenazas. Pronto, ella descubre una especie de virus y una conspiración que están conectados con un programa que se estaba analizando, haciendo que llame la atención del grupo que creó el programa, que comienza a perseguirla, a destruir su identidad y amenazarla para evitar que revele lo que descubrió y destruya sus planes. Hay para todos los gustos. Assassination Nation, o La Nación de los Asesinos, ¿no? Odessa Young, Abra y Suki Waterhouse protagonizan esta película que se basa en la historia de las brujas de Salem, pero con un giro digital. La película sucede en un presente alterno, en la que un hacker decide revelar los secretos más oscuros de los habitantes de un pequeño pueblo americano llamado Salem y desatar el caos. Lo que sigue es una brutal cacería de brujas que conduce a una masacre y que deja a 4 adolescentes locales luchando contra sus propios vecinos y amigos para sobrevivir. Casi como si lleváramos las funas a un siguiente nivel. Luego tenemos Searching. John Cho protagoniza este inquietante thriller psicológico, donde interpreta a un padre desesperado por encontrar a su hija de 16 años que está desaparecida. Cuando la policía no consigue avanzar, el padre recurre a las redes sociales, donde descubre todo tipo de cosas que no sabía de su propia hija y que lo ayudan a conseguir las pistas para descubrir qué le sucedió, esperando que todo esto le permita encontrarla con vida. También, lamentablemente, muchas de estas tramas suenan demasiado reales porque ocurren en algunos casos en la vida real. Luego tenemos Unfriended o Eliminar Amigo, ¿no? Amigo eliminado. Esta película es un slasher, es decir, de estos asesinos, ¿cierto?, con mucho gore, que tiene elementos de found footage o películas que usan el método de cámara en mano para dar una sensación de realismo. Unfriended sigue a un grupo de amigos que regularmente tienen videollamadas grupales. Una noche, ellos reciben una invitación de una compañera de la escuela que murió un año atrás y deciden conectarse para ver quién es, pensando que tiene que ser una broma. Pero la persona que hizo la llamada comienza a revelar sus secretos y pronto se dan cuenta que todo esto es parte de un plan de venganza y que desconectarse puede tener consecuencias letales. Luego le sigue Fear.com o Miedo.com. Stephen Dorff protagoniza esta película de terror donde el terror toma un giro criminal. Fear.com sigue a un detective de Nueva York que debe investigar una serie de muertes misteriosas que sucedieron 48 horas, me imagino, después de acceder a un sitio llamado fear.com. Qué irónico. El detective Mike Riley debe investigar cómo sucedieron las muertes y cuál es la conexión con ese misterioso sitio que parece ser un factor en común entre todas las víctimas. Y creo que esta es la última, sí. Untraceable. Protagonizada por Diane Lane y Colin Hanks, esta película sigue a la agente del FBI, Jennifer Marsh, quien se encarga de investigar crímenes cibernéticos. El trabajo de Marsh se complica cuando se topa con un asesino en serie, quien llama la atención de las personas transmitiendo sus crímenes a un sitio imposible de rastrear, alentándolas a ver las cosas terribles que hace. Cuando el compañero de Marsh es secuestrado por el asesino, ella debe correr contra el tiempo para intentar salvarlo y detener al asesino, que promete hacer cosas todavía más violentas y brutales si más personas se conectan a verlo. Y ahí demostramos, ¿no?, el morbo que muchas veces va de la mano con las redes sociales y con la cual todos hemos caído quizás en ello. Incluso cuando hay accidentes comunes y corrientes, hay muchas imágenes
sin censura, que muestran el lugar del accidente automovilístico o de la persona que falleció en la calle, ¿no? Y por lo tanto también hay un tema de morbo allí en la cual muchos a veces caemos. Por lo tanto, aquí tienen todas esas recomendaciones para todos los gustos, algunos más psicológicos que otros, pero muchos de ellos, si es que no todos, se han vuelto muy reales, producto de cómo ha ido avanzando las redes sociales. Y que me parece que es una buena idea tener una pequeña maratón con las que gusten, aparte de los clásicos de terror que puedan tener pensados para su maratón del día 31. Dicho eso, vamos cerrando el episodio de hoy. No se olviden de nuestra sección El Ágora Científica, donde pueden participar escribiendo en nuestra cuenta institucional de Instagram, @centroaprendizaje_st_IQQ, o utilizar nuestros hashtags Microscopio Filosófico y Podcast para Curiosos, además de escribir en los comentarios de nuestros videos. Igualmente, siempre pueden completar el formulario que pueden acceder con el QR que tenemos a continuación para que puedan redactar sus preguntas curiosas si es que hay algún tema del cual quieran que hablemos para futuros episodios. Dicho eso, los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Aquí está la bibliografía del capítulo de hoy, por si a alguno le interesa aprender un poco más sobre este tema, no solo la radiofonía en sí y lo que llevó a cabo, sino también la inteligencia artificial y el pensamiento crítico y cómo podemos evitar caer, ¿no?, en el pánico colectivo que ocurrió en 1938 y en 1949. Y como siempre, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, darle un like, comentar, ¿no?, nuestros videos. Ya vamos en 30 suscriptores, les agradecemos muchísimo el interés y estamos haciendo todo lo posible por continuar con este trabajo, ¿no? Pero mientras a más suscriptores tengamos, más posibilidad tenemos de ir avanzando. Igualmente, les aviso, el viernes 31 acá en Chile es feriado legal, por lo tanto no habrá un episodio este próximo viernes 31. Así que vayan felices a buscar su dulce o realizar su truco y nos vemos el próximo miércoles 5 de noviembre. Allí regresamos de manera completamente normal. No olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos pronto. Que tengan unas lindas festividades, ¿no?, ya sea de Halloween o de recordatorio a todos sus fallecidos, sus muertos, ¿no? Y aprovechen este fin de semana largo para descansar. Nos vemos el 5 de noviembre.